Yo llegué a la casa de Rauschenberg porque yo era el asistente del mayordomo de Rauschenberg, del Sachka Takahashi. Y a Sachka lo conocí a través de una chilena y de un chileno, de Juan Downey y de la Ana María Fuenzalida. Ellos me lo presentaron y por casualidad él era del mundo del arte y yo bailaba con Trisha Brown. Ya estaba bailando con ella. Entonces, cuando Trisha al principio no tenía suficiente sueldo para nosotros los intérpretes, buscábamos otro trabajo. Así que me fue muy fácil porque Bob y Trisha eran compañeros. Claro. Y entonces Trisha sí me conocía porque yo era su bailarina. Y Sacha al mismo tiempo que era su mayordomo me conocían. Así que la entrada fue facilísima. Se me abrieron las puertas así de la casa O de sea, Bob. más allá de que tú lo buscaras, fue que te lo propusieron. Claro, Que claro. apareció, que toda esa Sí, gente coincidía. sí, fue una casualidad. Yo sabía quién era Robert Rauschenberg porque yo ya había estado 2 años ahí y Nemesio me había hablado de Robert Rauschenberg y Enrique Castro Cis me había hablado de Robert Rauschenberg y Juan también. O sea, yo sabía Claro. lo que eran los grandes maestros. Así que entré a la casa, tranquilamente, caí así, se abrieron las puertas. Y entonces estuve trabajando más o menos como 6 meses. Y un día entonces Sashka me dice, uy, me dice, hay que buscar las flores y hay que hacer los arreglos florales y hay que limpiar la galería y hay que surcir esta obra porque si lo encuentran, y me dice, viene el patrón. El patrón era Robert Rauschenberg. O sea, estuviste 6 meses Trabajando ahí sin conocerlo, Ah. sin conocerlo al principio. Porque- Sabía de él, porque claro. estaba- Él está en Miami. ya estaba en ese... Sí, en ese- sí, él desde un principio, antes de establecerse bien, ya tenía como, no las casas que tienen ahora en Miami, que son como 3 o 4, pero tenía su cabañita ya Ajá. y su taller y ahí trabajaba y venía y iba y venía de... En esa época venía más a Nueva York, pero pasaron 6 meses más o menos que yo trabajé ahí y un día entonces el Sachka me hace ordenar la casa como él quería, ¿no? Brillante. Esa cocina que tú conociste, pulida. Los pisos brillantes, las obras de arte bien colgadas y bien arregladas, que no hubiera ningún defecto en ellas. Ajá. Y la tortuga limpia, bañada. Y ya como más o menos a las... Fue como más o menos a las 4 de la tarde que llegó a tomar once. Entonces él llegó de Miami, llegó al aeropuerto, me acuerdo que lo fueron a buscar. Y entonces el Sachka me hizo entrar a la cocina, y a esa que tú donde fuiste a tomar agua. Claro. Y ahí está tranquila y lista para servir. Y cuando llegó entonces y entró a la galería y yo sentí la voz de Robert Rauschenberg primero. Esa voz que tenía fuerte. Llenó el tan- espacio. llenó el espacio, simpatiquísimo, así con esa voz encantadora, el tiro el oído. Y entonces ya cuando entró ahí a la galería que yo te decía que había una momia egipcia antes. Ajá. Y un jardín que yo tenía que regar, cuidar y podar para que creciera al interior. Muy lindo un jardín que había ahí. Y entonces Sachka me llamó y me presentó, me dijo Robert Rauschenberg. Y yo le di la mano y no pude decir nada. Le di la mano nomás y él así se rió, me dio la mano y se rió. Y ahí entonces yo entré y luego él se sentó y tuvimos que servir. Y ya entonces, eso fue la primera vez que lo vi. Ajá. ¿Nunca pensaste que ibas a estar tanto tiempo? Nunca, Trabajando ahí, no, nunca, porque era tan hipnótico todo y era tan bueno para mí estar a su lado en esa casa y seguir todas las direcciones que daba Sachka, que era estrictísimo, porque los japoneses son re estrictos en eso, y, hay que hacerlo bien. Él dirigía la casa, y claro, tú seguías. claro, como yo era que su él asistente decía. ahí, y claro, él me decía, haz esto, esto. Y ahí entonces aprendí la jardinería, que hice el jardín arriba, y aprendí también a cocinar, pues.
que era muy importante. ¿Y al paso de cuánto tiempo crees tú que ya te sentiste cercana a Rauschenberg o como amiga? Sí, no, ya al día siguiente ya él supo que yo era la que ordenaba el closet, así que ya había le tirado por todas partes de todo. Y yo tenía que ir para allá, así que al día siguiente ya fue inmediatamente. Él era un gallo muy warm, no sé cómo se dirá en español warm, cariñoso, bondadoso, cariñoso. Cercano, Claro, cálido. Cálido. ¿Sí? Sí, era un gallo súper... y No, sí, no había barrera. no, era simple, inmediatamente tranquilo. un Te fijas, yo me contacto directo. acuerdo, ponte tú al poco tiempo en una de las vueltas, porque él se iba después de 4 o 5 días. Y ya me conoció y yo lo conocí a él y me encantó y ya estaba acostumbrada a la casa, yo a través de Sachka. Y me acuerdo que una vez que él volvió, yo me encontré en la noche y terminé de lavar la loza y de limpiar todo y de dejar todo bien hecho. Le gustaba mucho mirar televisión al Bob. Miraba mucha televisión. Siempre había una televisión puesta en la cocina, ahí en el comedor, donde al lado de esa cocina, la mesa, y ahí estaba el televisor y más allá la alfombra, que a veces se movía el televisor para que algunas visitas vieran allá y otras acá. Pero cuando estábamos en la familia, que él decía, estaba siempre al comedor. Y esa noche me acuerdo que terminé, estaba recansada. Y me dice, siéntate, pues. Y me senté tranquilamente ahí. Y estar mirando televisión y estar como en silencio, absolutamente en silencio los dos. Y comentar lo que veíamos nada más que mirándonos así. Nos mirábamos y nos reíamos, ¿me entiendes? Y era exquisito en realidad estar cerca de él. Era una persona que emanaba arte, emanaba bondad, emanaba paz, el hacer las cosas, el vivir. Así que sí, pues, y ahí me quedé para siempre, porque la última vez que trabajé ahí fue un poco antes de venirme a Chile, la primera vez que vine a Chile, que fue ahí por el 92. Y él dio la plata, pues, él dio la plata para que yo hiciera el primer ballet en Chile. O sea, también te financió, te apoyó Claro, en sí, términos sí, artísticos. sí. Y fíjate que era curioso porque el Rauschenberg era change en la institución y era apoyo para los artistas que se enfermaban. Ajá. Y ese me lo dio también a mí una vez cuando me enfermé. Pero era muy poca gente que recibía plata para hacer arte de Rauschenberg. Y yo recibí como 2 o 3 grants que me concedió él. Una para que yo dibujara, otra para que hiciera una obra de arte, así como una instalación, y la que hice en Chile por primera vez, que fue Danzando por la Vida, que es una obra de Robert Rauschenberg, un cuadro de él. Entonces, cuando presentaron ese cuadro, hicieron un póster. Y en el póster dice Danzando por la Vida, porque eran fotos debe estar por ahí en algún libro, eran fotos de Trisha Brown, justamente de la maestra con la que yo le interpreté toda su técnica. Pero esa obra tú la creaste. Claro, entonces le puse la misma, a partir del cuadro, le puse en Chile a la obra Danzando por la Vida. Ajá. Claro, y ese póster se lo regalé entonces a 2 de mis intérpretes chilenas, les regalé un póster a cada una, y la Nancy Vázquez lo puso en la Academia de la Karen Connolly. Está colgado ahí ese póster. Tú podrías ir y sacarle fotos. Y ese póster, entonces lo hizo... Claro, lo hicieron para una de las exhibiciones de Bob en Europa. Creo que fue, no estoy segura dónde. Y él como que te lo cedió. Sí, me lo regaló. Así. Le dije, quiero regalarle 2 pósters. Necesito 2 pósters, uno para la Nancy y otro para la Paula. Porque ellos alcanzaron a conocerlo. Ajá. En uno de los openings en la galería en Nueva York, yo llevé a la Nancy y a la Paula, que estaban conmigo ensayando ya. Ajá. Y lo conocieron. Entonces, él sabía muy bien a quién yo le quería dar, y le di uno a cada una. Se lo trajeron para Chile y ellas pasaron los años, muchos años, y la Nancy fue a trabajar donde la Karen Connolly y llevó el póster a su oficina.
Y entonces decidió dejarlo ahí porque era la mejor parte para que se viera. Sí, y el otro lo tiene la Paula en su casa. Sí, yo le regalé a mi sobrino los pósters que me daba y él me decía para Carmen y qué sé yo. Los tiene mi sobrino, el Pablo Pereda. Y bueno, y las otras cosas están allá en Nueva York, en la bodega, guardadas. Las tiene Michael guardada en la bodega. Wow. Claro, ya. Esto de, si te acuerdas de cuando se le ocurre o empieza esta idea de este proyecto de Rocky, cuando, o sea, no sé si te acuerdas algo de cómo surge esa intención y de cómo incluye a Chile en ese proyecto. Ya. Bueno, pero antes tengo que decir que yo estaba como dando las cualidades, hablando de las cualidades de Robert Rauschenberg. Sí. Entonces estaba diciéndole aquí al cineasta que él habría ido detrás de Ulises a filmar como la poza de agua que dejó, ¿me entiendes tú? Porque una de las cosas que se caracterizaba era la espontaneidad. O sea, claro. Era inmediatamente tomaba la acción como un momentum para hacer una acción de arte. Sí. No estaba claro, nunca fuera, claro, nunca estaba desconectado de eso. Claro. Y eso es lo que nos pegó a nosotros. Por ejemplo, yo estoy siempre bailando, a pesar que no esté bailando. Claro. Y él estaba siempre como pintando, pero una vez me dijo, mira el cuadro, cuando hicimos el almuerzo, por ejemplo. Y ahí fue cuando me dijo, el que sabe cocinar, sabe pintar. Porque los colores, cómo combinaba los colores y cómo hablaba de las cosas. Era fresco, era alegre, era como un picaflor, así. Sí. Y bueno, entonces pasó el tiempo y él se institucionalizó más, pasaba más tiempo allá en Florida haciendo sus cosas. Y ya entonces de repente él decidió con su curator mostrar la obra en todas partes del mundo. Ya se conocían varios museos, había estado en Berlín, había estado en París, claro, había estado en todas partes, qué sé yo, pero entonces era rico itinerante, sacar la obra y mostrarla en varios países. Y entonces iba eligiendo los países según lo interesante que había en ese país. No, Venezuela, por ejemplo, en esa época era muy rica. Tenía el petróleo andando y era una ciudad tropical, ¿no? ¿Verdad? México era arte puro y todas las cosas lo que tiene México es auténtico en cuanto a la tierra. Le interesaba eso, la tierra, por eso le interesaba Sudamérica. Y Silvia y yo éramos chilenas, éramos las primeras bailarinas de la trilla, yo era la empleada de él y era chilena, entonces le interesó más para el sur, y se interesó en el norte chileno, porque bueno, ahí se veía el cielo como la maravilla, y él se interesaba en ver los fenómenos de la naturaleza también, ¿no? Le gustaba ir a países a ver fenómenos de la naturaleza, de la belleza de la tierra. Acuérdate que él era defensor, Greenpeace era defensor de la tierra, de que las cosas no terminaran como están sucediendo, ¿no? Hoy día. Él era activo en esa cosa. Y bueno, entonces me acuerdo que estaban ahí hablando y yo estaba en la cocina o estaba en la galería haciendo mis cosas, el deber mío. Y entonces escuché que estaban él diciendo los países. Entonces yo me acuerdo que me incliné así y dije Chile. Y entonces todos dijeron Chile. Y él tenía curiosidad de antes, sí, de conocer Chile. Claro. Y también, sí, me imagino que fue porque le resultó, porque tuvo como facilidades para hacerlo en ese minuto, porque creo que en Argentina no pudo. Creo que en Argentina no pudo, sí. O Perú, hubo como la intención de ir ahí, pero no le resultó. Sí, no le resultó, algo como que... porque él, tú sabes que pagó todo. O sea, Chile no dio ni un peso para claro, gira. Y le costó bastante, salía de su bolsillo todo. Como que le costó
como bien caro en muchos, o sea, él Claro. como que fue a pérdida con este Claro, claro, pero a él no le importaba porque lo que le vino de su actividad, de su vida, ¿no? Le gustaba hacer esas cosas. Era un emprendedor del arte. Y bueno, pero ¿qué te iba a decir? Algo curioso que me llamó mucho la atención a mí en cuanto a Rocky. No, se me fue. No sé, algo importante filosóficamente era. Que, de cuando se de- gestó el proyecto. claro, del porqué de Rocky. Ujú. Bueno, era para que lo conocieran, oye. Para que en esos países en que no le resultó era porque la gente no lo conocía bien. Entonces las galerías eran pobres, ¿te fijáis? Pero sin embargo, en otros países, las galerías y el problema de poner seguridad en los cuadros, porque imagínate si se pierde uno en el aeropuerto. ¿Me entendí? No era seguro ir porque no podían poner ellos la seguridad o no tenían el museo listo, se había acabado con un terremoto, qué sé yo. No sé, pero sin embargo, ponte tú en el Tíbet, los tibetanos no tenían nada, man, nada. Y sin embargo lo recibieron. Y cuando el Bob les preguntó, ¿y qué les gustaría tener? Ellos le dijeron una radio. Y entonces eso era lo fascinante que daba cómo se producían las cosas de la simpleza del arte, del amor del arte. ¿No? Ese es los tibetanos. Y lo reconocieron y se maravillaban de las obras de él. Sin embargo, lo único que pidieron, una radio. Entonces eso le impresionaba a él, ¿me entiendes? Una cosa así. Como le debe haber impresionado las otras cosas del... me acuerdo que él decía, ¿por qué no? Qué raro. Y ahí fue cuando él una vez las cosas no podían salirse y alguien le dijo, bueno, no se pudo hacer. Entonces me miró así y me dijo, tú habías hecho lo que se tenía que hacer, ¿no es verdad? Y era porque él iba a las cosas nomás. Si no había galería, vamos, hagámoslo afuera. ¿Me entiendes? Ujú. Pero la gente todavía no reaccionaba en esa época. Ahora sí lo harían. Claro. Si un país no tiene museo, le dirían sí, venga. Te diga, pero en esa época él recién estaba haciéndose conocer, haciendo que este hombre, junto con sus compañeros, había sido el que había cambiado la pintura, el que había cambiado el mundo, el que había cambiado el modo de ver, el modo de actuar como artista. Claro, o sea, estaba en un momento también de reconocimiento internacional, pero Claro. que ya era un artista maduro ya. Claro, sí, Entonces, sí. que podía, Sí. Que podía, tenía también el poder de el todo poder, tipo exactamente. para desplazarse así Claro. por el mundo. Claro. Y se desplazaba en el mundo. Y con alegría, siempre riéndose, pero era medio angustiado de repente se ponía medio triste y qué sé yo, se tenía que encerrar en su pieza, ponte tú, y dejarnos a todos tranquilos ahí discutiendo, qué sé yo, y se iba para su pieza y dormía, ponte tú. Y amanecía, es decir, y se levantaba como a las 8, dormía una siesta larga. Y ahí entonces... Pero era una belleza ambulante, así como era ver sus cuadros casi. Yo a veces cuando pienso, veo las obras de Bob y lo veo a él así, al tiro, cómo se movía, cómo se desplazaba, las cosas que decía. ¿Y qué piensas tú, o no sé si también escuchaste algún comentario de esto de cuando usó el cobre, como que se inspiró en esto que vio en Chuquicamata? Claro. ¿Y qué opinas de esas obras? Claro, a mí me encantan las obras chilenas, las cosas que hizo chilena. La cruz esa que hizo es maravillosa. Es maravillosa. Sacó la esencia de Chile, el catolicismo chileno, en esa obra de la cruz. Y claro, por el cobre, él seguramente, no solamente porque sí leyó, porque escuchó Chile, no, porque él ya estaba interesado en ese cobre, en trabajar en cobre, tú te das cuenta. Era maravilloso y ahí estaba, en el norte de Chile. Entonces fue para el norte de Chile y buscó y vio y claro, investigó investigó, acerca claro. de qué podía hacer con ese Claro. material.
Claro, él investigaba mucho sobre los materiales. Yo me fijé, siempre lo observaba mientras ahí yo limpiaba y riqueteaba. Me fijé que él se quedaba mucho rato observando materiales, por ejemplo, o observando cómo se movían los materiales, o observando cómo caía la pintura. Él era así como uno con el material. Y lo que a mí más me encantaba de todo, porque como él trabajaba más en Miami, así que no le vi mucho construir, y él tenía sus técnicos que eran unos genios todos. Claro, Los había técnicos, un claro, equipo. los gallos de print, ¿no? Tú sabes, de los, ¿cómo se llaman? Los editores o los... No, lo que hacían los print de él, Sí. era famoso el gallo este, se me olvidó el nombre. Whenever, pero sus técnicos eran fenomenales, eran gente que trabajaba muchos años. Y él siempre tuvo lo mejor en sus trabajadores en cuanto a la obra. Y en cuanto a los materiales, lo elegía él, así que siempre eran como exquisitos. Exquisitos, así. Yo me acuerdo que ver los géneros que a veces traía. Ese género de ahí es de él, fíjate, ese gris de ahí. Me lo regaló, me dijo, llévatelo porque me sobró. ¿Cuál? Ese gris. Sí. ¿Te fijas que es muy especial ese material? Después lo podemos extender afuera. Sí, de todas maneras. Claro. Bueno, lo que más me gustaba de todo era que entonces llegaban los prints, ponte tú, de Los Ángeles, o no sé por qué lo hacían en otros estados a veces. Cuando llegaban como los resultados. Claro, llegaban los resultados, ¿O la llegaban muestra? hechos para que él lo firmara. Ah. Oye, e íbamos todos como en una procesión, todos. Los pocos amigos que estaban ahí ese día, porque no era fiestoca el día de que él firmara. Ahí estaban los pocos amigos, 2 o 3 nomás, y los curadores y los empleados. Y todos nosotros íbamos y lo rodeábamos y lo veíamos firmar, fíjate, y era pero un espectáculo, era maravilloso. Porque eran como 100 prints, ponte tú. Y entonces, y como los tomaban así, el que estaba firmado, y lo llevaban para allá. Ay, me acuerdo que una vez le cayó en un print una mota roja de mi chaleco. Qué terrible, y todos soplamos para que se volara. Y él a carcajada limpia. ¡Ah! Y después firmaba así. Y su alegría de ese momento. Y que nos cautivaba a todos, pues entonces estábamos todos alegres, era como una fiesta así de hadas. Su risa era contagiosa, como te conté la otra vez. Hubo un momento en que Trisha fue a verlo porque era su amigo y me tocó entonces darles once. Y entonces después me empezaron a echar talla de que esto, de que lo otro, y cada talla que me echaban yo contestaba así como toda tímida e inocente, como una tontera, y yo a carcaja limpia. Y hasta el final me dijeron, ya ahora baila, baila. Y era pero todo, no solamente riéndose malamente, sino que era para envolverme a mí en esa alegría, ¿me entiendes? Porque las miradas de ellos. Me acuerdo que mientras se reían me miraban. Y fíjate que me acuerdo los ojos de Robert Rauschenberg y los ojos de la Trisha. Eran como mágicos, así, los 4 ojos mirándome, ¿me entiendes? Estoy riéndose así, y yo contagiada con eso, ¿me entiendes lo que te digo? Claro, no era que se estuviera Claro, burlando. claro. Hasta que al final ya le dije, ya, pues, córtenla, ¿me entiendes? Porque ya, ahí la canché que me estaban así. Me acuerdo una vez caminando en las noches en Kansas City, ahí era un bar que había en Broadway, que nos juntábamos todos los artistas ahí, porque en ese momento estaba Philip Glass tocando ya, la Laurie Anderson, había mucha gente que estaba ya en actividad, entonces íbamos todos para allá. Y me acuerdo entonces en la tarde, en la noche, después ya vámonos a casa. Y caminando por la calle Broadway con el Bob y jugando mientras caminábamos, hicimos al tiro un juego, una danza. Ese tipo de recuerdos tengo de él. Y los abrazos, cuando yo estaba un poco mal,
me abrazó y yo salí feliz de nuevo. Era una persona así, el Rauschenberg. Una de las cosas que te iba a contar que era fantástico, que eso que hablábamos de la presencia de Rauschenberg a la gente, la impresión que daba, porque además de ser alto y buen mozo y el artista que era, a los niños también les impresionaba mucho. Y entonces mi hijo Kai, le encantaba el maestro, le encantaba ir para la casa de él y mirar televisión, y entonces a veces lo miraba así como era él, y el Bob así como se reía entonces también mirándolo. Y la primera cámara de film que tuvo Kai se le regaló Bob para un cumpleaños, que era una Super 8, y ahí aprendió Kai entonces también a hacer fotografía y a hacer cine. Excelente. Porque el Kai es poeta, pero sabe hacer cine, tiene un ojo para la cámara estupendo. Y fue su primera cámara. Y además que entonces era divertido porque se hizo muy amigo del director de Henry Street Playhouse, donde él iba cuando era chiquitito. Y él iba al taller de film. Entonces ahí aprendió bien a hacer cine. Y entonces por eso le regalaron esa cámara, me acuerdo. Y el bobo así se la entregó y le dijo, pero tú hagas cine. You make cinema now. Así que así eran las cosas. ¿Qué me habías preguntado tú antes? Sí, lo siguiente, más bien, claro, esta como amistad con usted, que eran chilenas, lo que le generaba curiosidad, ¿verdad? Claro, bueno, claro. Acerca de dónde venían ustedes. Claro, fueron dos cosas que sucedieron. Una, que la Sylvia Whitman era chilena y era casada con su amigo Robert Whitman. Y le llamaba la atención, porque la Sylvia también tiene... Él es cherokee, acuérdate, y la Sylvia debe tener algo como nosotros, un poco de mapuche, ¿no? Y entonces... le llamaba la atención, sí, los latinos. Le gustaba. Era curioso, sí. Y la actriz eligió, las dos bailarinas eran chilenas. Las dos primeras bailarinas eran una compañía de 5 personas y 2 chilenas. Entonces. Y Mata Clark, pues. El hijo de Mata. Claro, el Gordon Mata Clark era. Me acuerdo cuando una vez era el cumpleaños de Bob y todos fuimos y le regalábamos cosas porque él, imagínate, pues se podía comprar lo que quería. Claro. Pero era simple. Fíjate que la casa no tenía muchas cosas así como... tenía un Cézanne, creo, y chiquitito. Y tenía una pata de elefante que se trajo de África en su dormitorio. Su dormitorio era la cama, un velador gris solamente, y el closet y una cortina. Me acuerdo que tuve que hacer yo la cortina, gris todo. Y cambiábamos el color de las paredes porque le gustaba cambiar color de paredes, excepto en su dormitorio. Las galerías eran siempre blancas. Pero la casa era simple. ¿Por qué te estaba diciendo eso? Se me fue. Me fui dentro de la simpleza de la arquitectura de su casa. De Mata Clark. Claro, Clark. y entonces estábamos en el cumpleaños y le regalábamos, porque él le gustaba lo simple, y cada uno le hizo un regalo, hecho por nosotros, eso le gustaba. Claro. Y le regalaban lo que sea, y me acuerdo que el regalo que le trajo Mata Clark, yo me quedé sin aliento. ¿Qué era? Sin aliento, o sea que era una muñeca hecha de paja, de ramas, con unos generitos así, bueno, un poco lo que todavía hago yo, que las cosas como se ponen te dan ese golpe de belleza. Y el regalo así chiquitito era el regalo y lo desenvolvió. Y me acuerdo él riéndose, entonces así lo abrió y cada vez que le gustaba algo lanzaba una carcajada, ¿me entiendes? Y todo entonces nos contagiaba, y entonces el Mata Clark se puso a reír y yo me puse a reír y Sashka se rió y la Penélope y todo el mundo.
y mirando el regalo, ¿sí me entiendes? Y después nos mostrábamos qué le trajiste tú, qué le trajiste tú. Ujú. Un gorro con, me acuerdo que le regalé una piel con un diente de tiburón. La Kitty Dwayne le regaló un peluche así que hizo ella, que era maravilloso. Así como de una escobilla, ¿me entendí? Con patas. Claro. ¿Y era cercano con Mata Clark? ¿Eran Sí, amigos? sí. Bueno, él era cercano a todos, po, porque éramos nosotros los que íbamos. Y él Ajá, se dejaba tocar el áurea. No, no rechazaba a la gente, todo lo contrario. agrupaba, Claro, reunía. la reunión. No te dije yo que ahí en el opening, en el Bellas Artes en Santiago, de repente Michael me dice, oye, anda a sacar al Bob, porque la gente estaba así encima de él. Y no eran porque eran maleducados y lo querían tocar y le tocaban el botón, sino porque él atraía. Entonces Ujú. la gente lo tocaba, le tocaban la ropa, ponte tú. Excelente. Sí, Ujú. y las cosas que respondía, por ejemplo, ahí en el Valladolid, seguro que no respondía cosas muy profundas, sino que hablaba nomás así, qué sé yo, del Parque Bustamante, se ponía a contestar cosas así cuando alguien le preguntaba algo. Claro. Sí, era familiar con la gente, era muy amable, muy amable. Por eso también un poco no aparecía mucho, porque se le tiraban encima. Aparecía en la galería cuando él exponía, ponte tú un Cooper o qué sé yo, en la otra, la de la, ¿cómo se llama esta mujer? Se me olvida el nombre, la Iliana Sonavan, por ejemplo, y toda esa gente, ¿no? Eh, eh, Oye, el Bob venía por la calle y ya la gente estaba como recibiéndolo, así como para caminar al lado de él, ¿entiendes? Sí, o sea, era más allá que fuera una celebridad, sino era porque Claro, generaba como esa claro, confianza. claro, era un humano especial. ¿Ya le molestaba un poco eso No, de ser? nada, nada. Nunca Eso se era lo que tenía ese sintió. poder, porque uno cuando... A mí me ha pasado a veces que hay chiquillas de la nueva generación de bailarines y se acercan mucho y entonces me empiezo como a poner nerviosa. Él nada, nada, él era tranquilo y se dejaba... se- eh, era, Sí, era receptivo a eso. sí, sí, no le importaban las cosas. Ujú. Sí. Es que él vivía así como en un mundo de pensamiento. Y yo me imagino que ahí, como en sus colaboraciones, bueno, recuerdo que el mismo John Cage decía que en realidad no eran colaboraciones, porque era simplemente confianza que tenían mutua entre ellos. Exacto. Eh, y en esa confianza me imagino que era que podían entender lo que hacía el otro también. O sea, como creaba el otro. Claro, la O, cercanía. claro, como, pero, o sea, así como entender cómo empezaba ese proceso de creación en la danza y en otras, y en la música, no solo en las artes visuales. Estando juntos. De eso me fijé mucho. Ujú. Que yo, ponte tú antes, separaba las cosas, ¿no? Tenía una escuela estupenda con los Leder acá en Chile y Uthoff y toda esa gente, pero la disciplina del clásico y del moderno después y todo eso. Y tú te ibas para la escuela y después te ibas a la casa. Y sí, porque yo seguía bailando y seguía estudiando porque era apasionada. Eh, 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 pero tenía separadas las cosas. Pintura era pintura, danza era danza, bosquejo era bosquejo, raya era raya. Y de repente él lo cautivó todo, lo puso todo junto. Claro. Entonces ahí comprendí que las cosas era simplemente lo que él decía, está la gracia que decía. Salen las cosas por gracia. Y la gracia era el aproximarse o el alejarse. Que generalmente en él era solamente aproximarse. Eso pasaba con Bob. Y me imagino que eso fue como esa gracia o esa idea de gracia fue algo que apareció en algún momento de su... En algún momento se le ocurrió esa idea, o tener como, Bueno, o eso llegar... existe en el arte.
Es lo que yo te explicaba delante, que la cosa invisible. El arte tiene ese segundo cosa detrás. Tú haces un trazo y termináis el cuadro, pero hay algo, estás tú ahí detrás de esa pintura, de ese color. Está tu dinámica en el trazo. Hay una cosa invisible y que queda y que permanece. Por eso te siguen gustando los cuadros de X pintor, especialmente los de él. O sea que a mí, yo cada vez que veo un cuadro, me emociono de nuevo como por primera vez, y después reconozco y después descubro algo nuevo, ¿no? Esa cosa invisible, las cosas tienen una proyección. El trazo queda, es eso. Y eso era muy típico de él. Eso me enseñó él. Eso me lo tiró a mí. Yo no era para nada, era esto es plié y esto es paso. No, es plié y paso al mismo tiempo. Me acuerdo que una de las cosas, cuando yo te conté que se reían de mí los dos, la Trisha y el Bobby ahí, que cuando me hicieron bailar, la Trisha de repente riéndose así me dijo: haz todos los movimientos en uno. ¿Te fijáis? El mensaje. Claro, claro. Y yo tratando de hacer todo en uno, y el otro revolcándose de risa. Así que, claro, esa cosa invisible era lo importante. Y después entonces muchos cabros chicos, o sea, la generación joven que seguía al Bob, yo me vi que muchos siguieron hablando. Bueno, el Mata Clark siguió hablando entonces después de la arquitectura invisible. El chileno Juan Downey siguió hablando de la arquitectura invisible. ¿Te acuerdas? Y bueno, ya entonces el Bob llegaba a la arquitectura precaria, que decía. Que a ustedes les tocó mucho porque la pequina tiene eso, de la arquitectura precaria, ¿no? Undurraga habla siempre de lo precario, porque ahí empezó, en el pop. Todos ellos, no solamente Rauschenberg, sus otros compañeros de... Las cajas son arquitectura precaria, porque son los callamperos. Nosotros, cuando yo veo esas casitas que hacen los vagos, digo, oye, una obra de Bob. ¿Te acuerdas que después que vino Bob a Chile, mi mamá me mandó varios chistes que salían en el Mercurio? Sí. ¿Tú los has leído? Son formidables. Uno, sí. ¿Viste cómo los chilenos, algunos le achuntaron a la cosa? Sí, había uno donde aparece, claro, como las personas que recogen cosas, o cachureo, como que le dice, mira, si esta es una obra de Rauschenberg. Claro, o eres un Rauschenberg tú, o algo así. Sí, hicieron. Bueno, primero cuando me dijeron que yo los iba a acompañar a Chile, y era porque Chile y yo era chilena, entonces me trajeron, me trajeron para acá. Y me acuerdo que un detalle que en la conferencia de prensa, por ejemplo, le preguntaron ¿y por qué viene a Chile? Entonces él contestó: para que la Carmen pueda visitar a su mamá. Sí, contestó eso. Sí, porque era tallero. Además de ese episodio de la comida en la embajada, cuando se levantó y dijo: gracias por la cena, espero que no sea la última. Era así, espontáneo y chistoso. Entonces, yo estaba feliz, pues imagínate, y sobre todo que era por primera vez, entonces no iba a estar ahí resguardada por Bob, atendiéndolo a él y qué sé yo, sino que iba a participar en el colgar los cuadros, en el martillar, en el ir a buscar las flores, en poner las flores en el museo, en todo. Iba a ser parte activa. Porque en la casa era como una princesita que estaba ahí surciendo las cosas o limpiándolas y qué sé yo, pero esta vez tenía ya ahora que agarrar el martillo. Entonces estaba media nerviosa y me encantó. Encontré que era una práctica formidable.
estar así, escuchando como él decía, un poquito más allá, un poquito más allá. O sea, esa era la primera vez que tú lo ayudabas en un montaje. Claro, primera vez que yo participaba en el montaje. Ujú. Los montajes los hacían generalmente los hombres que estaban trabajando con él. Ujú. El Michael, Terry y Sachka, especialmente Sachka. Y yo no tenía que ver que cayera el género bien y si tenía una rajadura subirlo o no subirlo o cambiarlo, una cosa así nomás, pero montaje ya era difícil. Oye. Y sobre todo que en ese, como tú dices, el Bellas Artes tan alto y las cosas que se le ocurrieron a Terry, como poner un retrato de Bob en esos círculos que hay afuera del Bellas Artes. Entonces hubo que hablarle a la directora del museo y pedirle una escalera que no tenían en el museo, por supuesto, una escalera de ese tamaño. Así que la pobre nena tuvo que traer a los bomberos para que los bomberos pusieran la escalera. Y yo me empecé a subir, me acuerdo, y el bombero corriendo, así, no, 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 me dijo, señora, no, yo me subo, dijo. Yo me quería subir, estaba dispuesta, si yo había bailado con la trilla, caminando en las paredes y qué sé yo, y en los techos de Nueva York. Así que era capaz, pues, ¿me entendí? Pero no me dejó, el bombero no me dejó subir. Claro. Y después empezar a ver, por ejemplo, ese detalle que tú dices que hay una foto de un gallo encima de la cúpula. Claro. Claro, yo me acuerdo entonces de verlos así, al Michael y al Terry, con un empleado del Bellas Artes, encima caminando por las vigas de fierro que tiene, porque es techo de vidrio, y subiendo así y poniendo ahí las cosas para colgar los paneles. Era impresionante, eso era más interesante. Yo te digo una cosa, que muchas veces la producción era más entretenido ver cómo se preparaba la exhibición, Claro. que la exhibición misma. Ya después la exhibición era otra cosa. La exhibición era pasearse por la galería para cuidar que nadie hiciera daño. Uh-huh. Tanto en la casa como en la galería o como por ejemplo en el museo en Washington, ¿no? Teníamos que circular para que las cosas estuvieran todas bien puestas y habían obras que estaban ahí y el público estaba así encima. Uh-huh. Entonces había que estar siempre como a la distancia mirando, ¿te fijas? Uh-huh. ¿Y cuánto tardó ese montaje? ¿Fue muy largo? ¿Fueron muchos días de montaje? En Chile fueron como una semana, más o menos. ¿Y después él se quedó como otra semana también? No me acuerdo, fíjate que fue divertido porque nos fuimos así por separado. Yo me quedé un tiempo más con mi mamá y me quedé un tiempo más con los bailarines chilenos, hice una obra, lo cual la plata la dio él y para que yo lo hiciera y no me acuerdo quién se fue primero y quién se fue después. Ajá. Pero yo me quedé un tiempo más largo y Michael partió y como te digo, me entregó entonces, Michael, que conocía a Zurita, me entregó, me dijo, cuando te vayas a Nueva York, en el avión lee esto, me dijo. Uh-huh. Y en el avión lo abrí, eran los poemas de Zurita, al cual iban a hacer la tapa, Castelli le iba a hacer la tapa. Claro, y eso Zurita se lo dice en la inauguración. Bueno, lo que pasó es que Zurita quería conversar con el Bob y entonces yo lo esperé en las puertas del museo y él llegó en un taxi rápidamente porque le conseguí la entrevista con él. Ajá. Y lo vi llegar, pues, oye, y lo vi subir por el museo y cuando se encontraron los dos, era impresionante ver a estos dos titanes, oye, de la pintura y de la poesía, los dos frente a frente y conversando y como te digo, no conversaron mucho, más que se acercaron mucho los dos. Ajá. Como que incluso me parece que tuvieron un momento las manos juntas, me parece. Yo estaba aquí y ellos dos allá, ahí, y ver. Y entonces ahí el Zurita le dijo que quería que le cediera la tapa del libro. Y le dijo, muy bien, y me dijo, háblale, entonces llama a Leo Castelli. Entonces yo llamé a Michael, al curador, o a Don, Saf, me acuerdo, no sé, a uno de ellos, y le dije, Bob le concedió la tapa a Zurita, así que quiere que hablen con Castelli. Uh-huh. Y entonces llamaron y le dijeron que bueno.
O sea, se dio todo en ese minuto Sí. de la Sí, inauguración. sí, claro, claro. Claro. Ahí sinceramente el sujeto le dijo, quiero que me diseñe la tapa de mi libro o algo. Porque el tiro dijo así, llamen a Castelli entonces. Porque él no se encargaba de nada, sino que todo se lo hacían los que estaban con él alrededor. Y me acuerdo que leí los poemas de Zurita, entonces le habíamos de vuelta, porque nos habíamos vuelto de distintas maneras. El Bob Rauschenberg. Sí, fue un guía para todos nosotros, un ejemplo de fuerza. Era muy fuerte. Tenía una fuerza tremenda. Yo resumiría todo en que lo que nos dejó, fuera de las obras que son maravillosas, ¿no? La técnica de la pintura de él, es la fuerza y la dedicación de Bob. A mí me dejó eso, la fuerza. Seguir adelante, seguir siendo artista, no matter what. Lo que pase. Pero tú sigues con lo que tú quieres sacar de la danza o de la pintura o de la música. Era muy, muy fuerte la fuerza. ¿Y qué te pareció cuando el montaje estuvo, lo concluyeron y como ver este museo lleno solo de obras de él? Precioso. ¿Qué te pareció como? Se veía precioso el museo, te juro que nunca había visto. Bueno, yo conocía poco el museo porque me fui a los 24, 25 años de acá. Pero me acuerdo que lo vi así iluminado, porque ilumina, las obras de Bob iluminan. Entonces era como una luz así en el museo, precioso. Precioso. Y la gente vino mucha gente. Yo me acuerdo de ver, por ejemplo, esto que se dividió el público en las conferencias, no existió en el opening. En el opening la gente vino y estaban todos, pero así impresionados, porque era precioso todo. Claro. Y me acuerdo de haber visto a Edwards con la del Río, la pareja de los dueños del Mercurio, creo que son ellos. Ajá. Y de verlos entrar. Y entonces me acuerdo que me lo presentaron. O sea, yo como tenía que estar cerca de él siempre, para ver. Y entonces me acuerdo que él se dio vueltas y me dijo, son del Río. Y entonces le di la mano a la señora esta del viejo Eduardo. Bien bonita la mujer del Río, así una chilena bien pagamosa, así. Y vi entrar a otra gente, vino gente. Yo anoche me quedé pensando, no me acuerdo, esa cosa que sucedió con los del gobierno chileno. No me acuerdo muy bien si fue que nosotros llegamos tarde o ellos llegaron tarde. Pero yo creo que ahí hubo un problema que él ni siquiera lo tomó en cuenta, ni yo tampoco, ni nadie. Si no vinieron nomás, porque así éramos nosotros. Pero yo creo que vinieron, no sé, que yo alcancé a ver gente, así que era representante del gobierno, pero no conversé con ellos, no. Para nada. Claro. Y era extraordinario la gente, los comentarios que iban haciendo por el pasillo, cuando encontraban, ponte tú, esas cosas que hace con las sillas, ¿te fijas ahí? Así como todos rodeando las sillas y decían, es una silla. Sí, una silla nomás. ¿Qué más te puedo contar? Fue una experiencia fantástica, porque además de ver a mi mamá y de ver a mi familia, y ellos fueron también por el museo,
Y me acuerdo presentando a mi mamá al Bob, así, y mi mamá diciéndole muchas gracias Muchas gracias por haberle dado empleo a mi hijita. Claro. Ella ya sabía ya que yo trabajaba con Bob. Con un pintor, ella sabía que era un pintor famoso, pero cuando vio la obra, pucha, imagínate. Y caminando, él caminaba para allá, para acá, así, se subía para arriba, abajo. Se metía por todas partes en el museo. Se paseaba por las salas, con gente siempre alrededor. Éramos felices, éramos gente que entramos a esa... Es divertido porque él vive en una casa que era casa de huérfanos, ¿eh? Y en cierto sentido el artista es un huérfano. Porque tiene o muchos padres o muchas madres que son sus mentores, pero está solo y tiene que descubrirse. O hacerse de una claro, familia. y eso da angustia y miedo, pero entonces alrededor de vos se acababa ese miedo. Nos atrevíamos a hacer las cosas entonces, porque como que la presencia de él estaba detrás. Él había dado el ejemplo y se podía hacerlo. Entonces, ¿por qué no todos? Claro. Y entonces esa es su postura política. Y claro, él no pudo hablar de nada de lo que sucedía porque no lo sabía. No sabía historia de Chile, ponte tú. No sabía historia de Chile. ¿Y tú tuviste algún temor en cuanto a que viniera Mira, como antes de la dictadura? no, porque espontáneos como éramos, y vamos para Chile. Y después entonces me di cuenta. Y ya se sabía que yo era antigolpista. Ellos sabían, los chilenos, que yo me había ido en el 67 y cuando sucedió el golpe yo había participado en Nueva York con los exiliados y que había hecho obras para sacar a la gente. Claro, toda una actividad en la resistencia allá en Nueva York. Que se conoce menos. Claro, mucho menos que la europea. Claro, mucho menos se conoce. No, pero más o menos sí se conoció bastante la resistencia de los norteamericanos chilenos, de los chilenos norteamericanos allá, con toda la cosa de los exiliados, porque fueron muchos académicos de Chile a Columbia University, y ahí se reunían, y yo iba, y otros chilenos que vivíamos hace tiempo, y ahí los íbamos a escuchar a esa gente. Y así que ya ellos acá sabían que yo era antigolpista. No tenía yo que manifestarme contra Pinochet porque ya se sabía que había sido antigolpista, que había protestado contra la cosa. Y lo inconfortable era que, como estábamos en dictadura, lo inconfortable era que me seguían los tiros. Que me seguían, apenas salía de la conferencia, me iba a comer un hot dog con el Bob, habían 2 tiras detrás de nosotros para ver para dónde íbamos, o qué es lo que decíamos, o qué sé yo, pero nunca se acercaron a nosotros, pero estaban ahí presentes. Había una vigilancia permanente. Claro. Una sospecha. Claro, sobre todo en las conferencias porque habían tantos alumnos, tantos estudiantes, entonces ahí llegaba bastante gente, estaban los tiras ahí sentados en primera fila. O sea, estaban en el mismo público, estaban vigilando. Sí. O sea, era una tensión. Sí. Una tensión, un clima tenso todo el tiempo. Sí, fue tenso. Y nos extrañábamos de eso, él se extrañaba. ¿Por qué esto? ¿Por qué tan tenso? No tenía que ser, él venía a... Entonces, algunos lo comprendieron, otros no lo comprendieron. Pero que en esa época Chile estaba así. Unos entendían, otros no entendían.